Hola familia bonita, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con esta historia, le enviamos un saludo muy especial a Antonia Coreas, que nos ha dejado el siguiente comentario. Saludos, buenas tardes, bendiciones hermosa, gracias por los videos. Soy de El Salvador, pero vivo en Los Ángeles, California. Siempre veo sus videos. Muy agradecidos contigo, Antonia, por tu bonito mensaje. Esto nos llena de mucha motivación para seguirles compartiendo más casos como este. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Saúl Cedillos, para el momento de los hechos, tenía 17 años de edad. Nació y creció en Mexicanos, una ciudad en El Salvador que para cualquiera que no la conoce es solo un nombre en el mapa, pero para quienes viven o vivieron ahí en el año 2011, era un territorio marcado por la violencia y la constante lucha por sobrevivir. Saúl era hijo de Flor Reyes y Saúl Cedillos, una pareja sencilla, con profundas raíces evangélicas que los mantenían aferrados a la fe y la esperanza en medio de la tormenta diaria que azotaba su colonia. La fe era la única luz que tenían para enfrentar las noches oscuras, el miedo a las pandillas, los rumores de desapariciones y los disparos que retumbaban a lo lejos. La familia Cedillos vivía del lado donde operaba la pandilla del barrio 18. Saúl era un muchacho lleno de energía, con inquietudes y ganas de vivir. Le gustaba levantar pesas, algo que no se veía mucho entre sus compañeros. Su pasión por el balonmano era su refugio. Se hacía respetar en la cancha, gritaba, se levantaba aún cuando lo derribaban. Se movía con una fuerza que parecía desafiar al mundo, pero esa fuerza no fue suficiente para detener lo inevitable. A pesar de su rebeldía, su familia intentó darle una vida normal. Su madre no solo era una mujer de fe, sino también una madre protectora que intentaba con las pocas herramientas que tenía mantener a Saúl lejos de las balas y las amenazas. Ella le impuso reglas que en otros lugares serían vistas como estrictas, pero que en su colonia eran muy necesarias. Le imponía toque de queda, no le permitía que estuviera fuera de casa después de las 7:30 de la noche. Saúl debía reportarse cuando salía y llegaba, ya fuera en su casa o en la de una tía ubicada a 2 cuadras de la suya. Con celos, Flor siempre monitoreaba los movimientos de su hijo, pues temía perder lo más preciado que tenía. Y aunque Saúl intentaba cumplir las reglas, en ocasiones le era difícil no romperlas. Pero la vida en Mexicanos no era fácil para ningún joven como Saúl. Las pandillas estaban en todos lados, y aunque él nunca se involucró directamente con ellas, la sombra de la violencia siempre estuvo presente. Cuando Saúl terminó la primaria, le dijo a su madre que quería graduarse del inframen. Ella dice que presintió algo que no puede explicar con palabras. Flor temía que su hijo cayera en ese mundo oscuro que había dejado a tantas familias destrozadas. Ese día Flor y su hijo estaban en la sala, cuando Saúl le rogó hasta convencerla de que lo matriculara en el inframen. Se le acercó al oído prometiéndole que se portaría bien y que no andaría en malos pasos. Flor terminó aceptando la decisión de su hijo y lo matriculó en el Instituto Nacional Francisco Menéndez, un centro educativo que para ese entonces ya tenía mala fama por la violencia estudiantil, las amenazas y las pandillas infiltradas que formaban parte del día a día. Sin embargo, el inframen no tardó en mostrarle a Saúl su cara más cruel. Para ese entonces las pandillas no solo dominaban las calles, sino que se colaban en las aulas. Saúl comenzó a notar que en las aulas y los pasillos se movían grupos que se hacían señas con las manos, que se hacían llamadas misteriosas. El uniforme rojo del inframen se convirtió en una marca, en una etiqueta peligrosa. Jóvenes disfrazados de estudiantes usaban esas prendas para reclutar o marcar territorio. Además, fue testigo de cómo muchos jóvenes fueron reclutados para peleas o para pertenecer a pandillas estudiantiles que se enfrentaban sin tregua. Saúl no quería eso, se alejaba, pero un día se dio cuenta de que evitarlo era casi imposible. La escuela se convirtió en una trampa, un lugar donde el miedo crecía día con día, y aunque muchas veces se resistió, el mismo ambiente lo presionó.
De pronto Saúl comenzó a moverse más por las colonias y eso solo significaba un peligro mayor. Sus entrenos lo empujaron hacia zonas donde no debía ir, territorios controlados por dos pandillas rivales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Cada paso fuera de casa era un riesgo y él lo sabía. Evitaba tomar ciertos microbuses, evitaba usar el uniforme para no llamar la atención, pero la violencia no respeta precauciones. A pesar de todo, Saúl mantenía sus pasatiempos, sus amistades, su pequeño grupo de confidentes. Una de sus novias, de nombre Claudia, era su apoyo, alguien que lo amaba y que le rogaba que no se metiera en líos, pero las calles llaman y a veces es imposible escapar. Claudia también era la confidente de Flor. Cuando Saúl no contestaba su teléfono, le llamaba a Claudia para preguntarle dónde se había metido su hijo. En una de esas escapadas, Flor le reclamó a Saúl por qué no respondía. Le dijo que ella se preocupaba mucho por él. Entonces Saúl le habló al oído: «Mamá, si usted sabe que yo sé cuidarme», y se fue a su cuarto para ver la televisión. Cuando pasó el primer trimestre, Flor quiso sacar a Saúl del instituto. Tenía miedo que un día le llegaran diciendo que su hijo estaba en problemas, que había desaparecido o incluso que lo habían asesinado. Como Saúl era muy cercano a su madre, un día le llegó contando que dos alumnas habían desaparecido y que esa mañana la policía las había encontrado estranguladas y envueltas en sábanas en los alrededores del instituto. El 13 de marzo de 2010 ocurrió el asesinato de un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial. El adolescente perdió la vida luego de que otro estudiante lo acuchillara sin compasión. Flor le pidió a Saúl que se saliera del instituto. Saúl le dijo: «Mamá, ese bicho fue por andar con el uniforme en esa zona. Uno sabe dónde puede andar y dónde no puede moverse con la camisa. Usted sabe que yo por eso no agarro el microbús de la 47, porque en ella viajan los pandilleros de la Mara Salvatrucha». En junio de 2010, Saúl fue testigo de otro horrendo caso. En venganza contra la MS-13, pandilleros del barrio 18 quemaron uno de los buses que tantas veces él evitó. Ese domingo por la noche murieron calcinadas 14 personas y los pocos que lograron salir fueron recibidos con una lluvia de balas. Días más tarde, una profesora de Saúl le dijo a Flor que su hijo mucho frecuentaba a los muchachos pertenecientes a la raza estudiantil. Entonces Flor no tuvo otra alternativa. Sacó a Saúl del instituto en junio de 2011 y lo matriculó en una pequeña casa instituto. De ahí Saúl se escapó en 5 ocasiones y en todas se juntó con sus amigos del inframen. En la penúltima salida, Saúl celebró junto a sus ex compañeros el Día del Alumno. El jueves 18 de agosto de 2011, el director del instituto llamó a Saúl para preguntarle qué había decidido, si seguiría con las ausencias por escaparse de clases o qué pensaba hacer. Saúl le respondió que en su casa sus padres necesitaban dinero y por eso trabajaba horas extras en un taller, a lo que el director le dijo que ya antes le había dicho que arreglara el horario para que no le interfiriera en sus clases. «¿O quieres que hablemos con tus padres?», le preguntó. «No, señor, ya no faltaré a clases», dijo Saúl. «¿Lo prometes?». «Sí, lo prometo». A las 11 de la mañana de ese mismo día, Saúl se volvió a escapar del instituto, pero esta vez el director no se dio cuenta, ya que la puerta del salón de clases de Saúl estaba a pocos pasos de la salida. Un vigilante de la colonia donde está el instituto aseguró que vio a Saúl cuando iba solo, apurado. Dijo que se le veía preocupado, pensativo. Ese día Saúl vestía un pantalón gris de uniforme y una camisa blanca sin identificativo. En su hombro llevaba un bolsón y adentro los cuadernos. Entró a la colonia Ciudad Crediza, ubicada en Soyapango, una colonia dividida en zonas dominadas por la MS-13 y el barrio 18. Esa tarde, mientras Saúl caminaba por una de esas calles, sin armas y sin protección, fue interceptado por varios sujetos. De repente se escucharon varios disparos. Saúl salió corriendo, pero el noveno lo alcanzó por detrás de su ojo derecho, terminando así con su vida. Ni su familia ni sus amigos, excepto una de ellas, sabía qué llevó a este joven a ese fatal encuentro.
La policía fue alertada, pero llegó tarde. Se topó con una escena fría, brutal, desalmada. El cuerpo de Saúl estaba rígido, tenía las manos sucias de tierra. Los oficiales comenzaron a recoger pruebas. Fue fácil identificar de quién se trataba, porque Saúl llevaba en su bolsillo el carnet de estudiante. Había sangre seca en su camisa blanca y tenía un disparo en la frente, que es el que había salido por el ojo derecho. El detective Ramírez también encontró un celular y encontró algo inquietante: varias fotografías, entre esas imágenes el escudo de El Salvador con un número 18 a un costado. La otra era la imagen de unos sujetos cholos como rifando la mara. El detective dijo que Saúl estaba metido en algo. Yo creo que si no caminaba, ya simpatizaba con la 18, pero luego ya no se dijo nada. En la investigación nadie vio quién le quitó la vida a Saúl. Las personas que vivían cerca de la escena dijeron no haber escuchado los disparos. Nadie se atrevió a hablar por miedo, porque para esa época en El Salvador, revelar cualquier información era estar consciente de que las paredes tenían oídos, porque los pasajes repetían tu nombre si decías algo, porque a veces con el tan solo hecho de conversar con un oficial o extraño era cavar tu propia tumba. Cuando Flor recibió la noticia quedó rota, con la certeza de que matricularlo en ese instituto fue un error fatal y con el dolor eterno de una madre que perdió a su hijo. Ese año Saúl Cedillos fue uno de los 139 estudiantes asesinados en el país en apenas un año, una cifra que gritaba justicia, porque los expedientes de las víctimas en su gran mayoría quedaron en el olvido, sin resolver y sin justicia. Pero la pregunta de todos era: ¿qué hacía Saúl ahí ese día? Él no tenía que estar ahí, no era su ruta, no era su zona, no era su hora, pero ahí estaba. Esa es la pregunta que atormenta a su madre desde ese día que fue a reconocer el cadáver. En una entrevista, Flor dijo que Saúl llevaba semanas actuando extraño, que dormía poco, que salía sin explicar a dónde iba, que una vez lo sorprendió con los ojos vidriosos y los puños apretados. Pame, una amiga de Saúl que habló con el detective Ramírez, le dijo que había una gran diferencia entre un joven metido en una pandilla estudiantil y un pandillero de la 18 o la MS-13, pues según Pame, Saúl no se había metido a la 18 como creía el detective de la policía de Soyapango, pero sí le aseguró que el joven estaba fascinado con la raza nacional. Sí, en las pandillas Barrio 18 y MS hay brincos, soldados, palabreros, jerarquías y misiones para delinquir, y en las pandillas estudiantiles hay jóvenes que pueden llegar a odiar a muerte a los otros jóvenes del instituto rival, dijo Pame. Pame también recuerda que un día Saúl llegó al cafetín con la mano herida y le pidió que lo curara. Ella le exprimió medio limón en la herida y Saúl le preguntó: Pame, ¿y usted iría a mi funeral? A lo que ella le respondió que si daban pollo campero, sí. Pame dice que Saúl se acercaba a ella para contarle muchos de sus secretos. Incluso luego mencionó que el día de su muerte, Saúl iba a dejar a una de sus tantas novias que tenía cuando lo acribillaron. El día del entierro fue un acto cargado de dolor y miedo. Allí los amigos de Saúl le cantaron una canción de despedida, una especie de himno que habla de amistad y muerte, de los que caen y de los que quedan. Claudia, su novia oficial, lloró y gritó al ataúd, recordándole que le había advertido del peligro, pero nada cambió el destino de Saúl. Las autoridades apenas investigaron. El detective a cargo del caso, Antonio Ramírez, joven y cansado, tenía decenas de casos pendientes y apenas pudo avanzar porque nadie quería cooperar. No habían pruebas contundentes ni testigos dispuestos a hablar. 2 meses después del crimen, la investigación seguía estancada. Las diligencias básicas como entrevistas, testigos o vacilar el teléfono no se habían completado. Hasta el día de hoy este caso sigue sin resolverse. Mientras el mundo sigue girando, el nombre de Saúl queda en el aire y en la memoria de quienes un día lo conocieron. Luego de haber escuchado este relato, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este lamentable caso. Y bueno, familia misteriosa, así llegamos al final de este caso. No olviden dejar su like para que la familia siga creciendo.
Los quiero y espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.